Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El reconocimiento constitucional del derecho a la información de 1977 fue fundamental para la evolución democrática del país. Coincidieron Jimena Puente de la Mora y Óscar Guerra Fort, comisionados del INAI. Durante el foro 40 años del reconocimiento del derecho a la información en México, convocado por el INAI y el Instituto Nacional Electoral, Guerra Fort dijo que si bien dicha reforma fue reglamentada 20 años después, conmemorarla permite reflexionar para corregir y encauzar caminos en el futuro. Porque no me cabe duda que, creo que no estamos en transición democrática, estamos en la democracia, pero creo que nos falta una democracia de mayores contenidos y la transparencia puede abonar mucho en ella. A su vez, la comisionada Puente de la Mora afirmó que se conmemoran 40 años de que cambiara el escenario nacional y se garantizara el derecho de acceso a la información, específicamente por parte del Estado mexicano. Esta garantía, este derecho humano, relacionado inicialmente con partidos políticos y la evolución que ha tenido para nuestro país. Debemos de tomar esta consideración de cómo se ha transformado este derecho de acceso a la información y de pasar con un enunciado a pasar a una verdadera evolución, una verdadera transformación. Lo anterior durante la mesa de análisis la importancia de la reforma política de 1977 como base para el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, en donde además participó la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, María Solange Maqueo Ramírez, quien dijo que si bien la reforma de ese año se ha concebido como un parteaguas para la apertura democrática, su implementación tomó más años de los que vislumbraron sus creadores. Que transcurridas más de 2 décadas, ¿no? Más bien, se requirieron 2 décadas para poder materializar de manera efectiva el derecho de acceso a la información, lo cual pues implica que la reforma constitucional de 1977 no tuvo ni los alcances ni la interpretación específica que nos permita decir que a partir de ese momento estamos hablando de un verdadero derecho a la información. Esto pone en tela de juicio, ya que una disculpa porque tiendo a poner énfasis en la parte negativa, pero pues pone en tela de juicio si debemos realmente celebrar la reforma de 1977, que por cierto es una reforma que permitió que el régimen autoritario perviviera por lo menos una década más. Por su parte, la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Isa Luna Pla, sostuvo que en las décadas de los 90 y 2000 se trabajó para que el derecho de acceso a la información fuera motivo de nuevas atribuciones, como la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el gobierno abierto. Su tránsito ha sido muy amplio, pero la historia de este derecho nos habla de que en el centro de él está la necesidad de sociedades de informarse, está la necesidad de dignificar a través de la ley, de dignificar a la persona, al individuo en sus derechos humanos como un ser que necesita información para ser libre. Por su parte, el investigador y analista político Leonardo Curcio Gutiérrez manifestó que la reforma de 1977 arrojó, aunque de manera desigual, avances en la libertad de expresión, en el orden administrativo del Estado, en la cultura de la rendición de cuentas y avances en la construcción de ciudadanía. Pues esa reforma fue la madre de desarrollos posteriores, como el de transparencia y acceso a la información, pero la levanto simbólicamente por estos 40 años que han sido efectivamente años de apertura para este país, lenta y ciertamente discontinua en algunos ámbitos, pero todo un acierto. Más tarde, durante la mesa de análisis Evolución del Derecho de Acceso a la Información Pública, moderada por Jimena Puente, el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Sergio López Ayón, afirmó que el avance de este derecho está estrechamente relacionado con el desarrollo y cambio del sistema constitucional mexicano. Muy en particularmente con la construcción de un Estado democrático de derecho. La vinculación derecho a la información, democracia es muy estrecha y no vamos a entender cómo ha evolucionado el derecho de acceso a la información si no lo entendemos en el contexto de la evolución democrática del país y de mayor envergadura, digamos, en el entorno internacional.
En el uso de la voz, el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Jorge Islas López, aseguró que la evolución del derecho de acceso a la información enfrentará nuevos retos en su implementación, como los de carácter presupuestal, administrativo y tecnológicos, así como el de hacer valer a plenitud la autonomía constitucional del INAI. Es un instrumento fundamental para la democracia, pero sobre todo para el empoderamiento del ciudadano. Si nosotros no tenemos información como ciudadanos sustantiva, es difícil que podamos participar en la deliberación de la cosa pública y, en consecuencia, en la toma de decisiones sustantivas que le pertenecen al soberano, o sea, a nosotros pueblo. Por su parte, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo Reyes, señaló que a 40 años de que se garantizó constitucionalmente el derecho a la información, se debe pasar de la transparencia a los gobiernos abiertos y al empleo eficiente de la información. Hay que fomentar, pasar de la transparencia reactiva a la transparencia proactiva. Debemos utilizarla en la gestión efectiva de los recursos públicos, darle seguimiento, acompañarlos desde la sociedad, desde las instituciones académicas, justamente para que la posibilidad de ingresar al conocimiento de esa información permita que desde el gobierno se tenga una mejora en la gestión de los recursos públicos. En segundo lugar, en la mejora de los servicios públicos. Si ahora podemos comprar una televisión, una pantalla plana desde nuestra computadora, pues justamente debemos hacer que la innovación tecnológica permita que accedamos a más servicios públicos desde la comodidad de nuestros hogares. En tercer lugar, mayor rendición de cuentas a partir justamente de la transparencia proactiva, y esto permitirá el combate efectivo a la corrupción. Y finalmente, todo esto también nos podrá permitir un aumento en la integridad pública. Finalmente, la especialista en Derecho e Instituciones Electorales, María de los Ángeles Fromo Rangel, apuntó que la reforma de 1977 marcó la pauta para la construcción de una cultura de la transparencia en el país, tanto institucional como ciudadana. Hacer efectiva y real toda la trascendencia de derechos y acciones que implica una reforma de esta magnitud, en estos 40 años podemos celebrar que en México se ha ido generando esta conciencia, se ha ido generando la efectividad de estas leyes y sobre todo se ha ido creando esa cultura que es en beneficio de la democracia. El objetivo del foro fue que expertos y actores directos e indirectos de la transición democrática en México dialogaran sobre la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.